Uno de los asuntos más importantes en cualquier religión es el asunto de la autoridad. ¿Por qué autoridad creemos lo que creemos y por qué autoridad enseñamos lo que enseñamos? No podemos ponernos de acuerdo en nada hasta que nos hayamos puesto de acuerdo primero en cómo estar de acuerdo. Además, tenemos que pensar en la autoridad de la Escritura contra el trasfondo de la crisis contemporánea de la autoridad. Hoy autoridad no es una palabra nada popular, eso no es necesario que lo diga. La gente busca la libertad y da por sentado que la libertad y la autoridad son incompatibles. Pensemos, por ejemplo, en la rebeldía contra la autoridad en el mundo secular. Por supuesto, ha habido muchas rebeliones y rebeldías que empezaron, supongo, con la desobediencia de Adán en el jardín del Edén. Pero quizá ninguna ha sido tan profunda y tan generalizada como la rebeldía que surgió en la década de los años 60, cuando el movimiento secular de la libre expresión estalló en la Universidad de California, en Berkeley. Y cuando los estudiantes franceses formaron barricadas en las calles de París. Y hay más para ver en esta revolución global a medida que el viejo orden da lugar al nuevo orden. Ustedes estarán de acuerdo conmigo en que toda la autoridad establecida está siendo desafiada hoy. La autoridad de los padres y los maestros, la autoridad de los colegios y las universidades, la autoridad de la Iglesia y el Estado, la autoridad del Papa, la autoridad de la Biblia e incluso la autoridad del mismo Dios. Ahora bien, por supuesto, es correcto protestar contra una autoridad opresora. Pero la mente cristiana distingue entre tiranía por un lado y autoridad por el otro lado. La verdadera libertad combina la libertad de la tiranía con la libertad de estar bajo autoridad. Consideremos ahora la pérdida de una autoridad aceptada en la Iglesia. El clima contra la autoridad del que hemos estado hablando ahora se está infiltrando en la Iglesia. Y las raíces de esto se encuentran en la confusión teológica de las iglesias del mundo actual. Por ejemplo, la cantidad de denominaciones protestantes y la tendencia patológica de seguir dividiéndose. También las facciones competitivas de las iglesias antiguas del Occidente y del Oriente. O también la controversia sobre algunas iglesias del mundo que tienen una base doctrinal bastante buena, pero que es mínima. También está el espectáculo poco edificante en la televisión de líderes de la iglesia occidental que o no saben en lo que creen, o si creen que saben lo que creen, entonces están en desacuerdo los unos y los otros sobre lo que creen. Es una etapa de confusión teológica. Creo que incluso lo podríamos llamar un estado de caos teológico. Y la razón fundamental de esto es la falta de acuerdo sobre el asunto de la autoridad. Bien, en teoría, todos los cristianos confiesan la autoridad de Jesucristo. Jesucristo es el Señor. Los contemporáneos de Jesús estaban altamente sorprendidos con su autoridad. ¿Qué es esto?, exclamaban ellos. Una nueva enseñanza, y con autoridad, y no como los escribas. Y luego, después de la resurrección, Jesús exclamó: toda autoridad me es dada a mí en el cielo, tanto como en la tierra. Y el Nuevo Testamento da por sentado que la iglesia está bajo la autoridad del Señor Jesucristo resucitado. Ustedes han oído hablar de Charles Lamb, que es un ensayista inglés del siglo XIX. Y recordemos que Charles Lamb dijo lo siguiente. Dijo: si Shakespeare entrara en esta sala, todos nos levantaríamos para saludarlo. Pero si esa persona, es decir, Jesucristo, entrara en esta sala, todos caeríamos de rodillas e intentaríamos tocar el borde de su manto. Yo creo que eso es cierto. Si Jesucristo apareciera de manera visible hoy,
de tal modo que nadie cuestionara su identidad. Y si hablara de manera audible hoy, de modo que nadie pudiera confundir su mensaje, es muy posible suponer, bueno, no sé si esto sucedería, pero es muy posible suponer que la iglesia lo escucharía y creería y obedecería. Pero el hecho es que, como lo sabemos muy bien, Jesucristo no va a aparecer ni va a dirigirse a la iglesia, por lo menos hasta el día final. Y en ese momento ya será muy tarde. Entonces la pregunta que nos atañe esta noche es cómo Jesucristo, que tiene esta autoridad en su mano, cómo Jesucristo habla hoy, cómo ejerce su autoridad, cómo gobierna su iglesia. Esa es la pregunta que vamos a tratar esta noche. Ustedes pueden ver que hay 5 respuestas principales para esta pregunta. Y yo creo que puede ser muy útil mirarlas brevemente. Primero, la Iglesia Católica Romana dice que Cristo gobierna su iglesia a través de lo que ellos llaman el magisterio. Se trata de la autoridad que ellos creen que Dios le ha dado al Papa y a los obispos católicos que rodean al Papa. Luego tenemos las iglesias ortodoxas orientales. Ellos buscan su autoridad en lo que llaman la tradición santa. Pero la tradición santa para ellos incluye la Biblia y el credo y los 7 concilios ecuménicos y la liturgia y los escritos de los padres de la iglesia. Y como la Biblia en su perspectiva es parte de la tradición santa, no se puede separar de la tradición, ni puede sobresalir, ni criticarla. En tercer lugar está la respuesta de los teólogos liberales. Ellos enseñan que Cristo gobierna la iglesia a través de la razón individual, o la conciencia individual, o la experiencia individual, o lo que a ellos les gusta llamar el consenso de la opinión educada. En cuarto lugar está la popular posición anglicana, y es que Cristo gobierna a la iglesia con lo que ellos algunas veces llaman el trípode de la escritura, la tradición y la razón. Ustedes estarán de acuerdo conmigo en que esto es típico de la lógica de la iglesia anglicana. A ellos no les gustan los extremos y optan, en vez de esto, por el punto medio, es decir, por la mitad del camino. Pero en la práctica, el trípode no puede funcionar porque ¿qué sucede cuando las 3 autoridades entran en conflicto entre sí? Hablo de la escritura, la tradición y la razón. Debe haber una autoridad suprema que esté por encima, lo que me lleva a la quinta explicación, que es la explicación reformada y evangélica. Cristo gobierna a la iglesia a través de la escritura. La escritura es el decreto real por medio del cual el Rey Jesucristo gobierna a su iglesia. La tradición y la razón son importantes. Ambas juegan un papel vital en la explicación de la escritura y en la aplicación de la escritura, pero la escritura tiene una autoridad suprema en la iglesia. Muy bien, esa es la tesis que voy a tratar de desarrollar esta noche. La razón por la cual la iglesia se ha sometido durante toda la vida a la escritura es porque el Señor Jesucristo lo hizo e instó a los discípulos a hacer lo mismo. De manera que la autoridad de Cristo y la autoridad de la escritura o permanecen juntas o caen juntas. La iglesia no puede repudiar lo que el Señor ha afirmado. Por supuesto, Jesús vivió entre los 2 testamentos. Cuando estuvo aquí en la tierra, miró hacia atrás al Antiguo Testamento, que ya estaba completo. Pero también miró hacia adelante al Nuevo Testamento, que todavía no había empezado a ser escrito. Así que la forma como él afirmó tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento es obviamente diferente. De modo que el resto de la conferencia la voy a dividir en 2 partes, la autoridad del Antiguo Testamento y luego la autoridad del Nuevo Testamento.
Consideremos